Es un placer reencontrarnos en Sucesos por DirecTV Sport en este último programa. Y qué lindo poder compartirlo con una de las grandes hazañas del deporte uruguayo en el año 2000. 19 de septiembre, 36 años después de lo que había sido la última medalla, Milton Winans lograba medalla de plata en Sydney, Australia. Prueba por puntos, 40 kilómetros y la sorpresa del ciclista sanducero. En este programa de Sucesos a través de DirecTV Sport repasamos la última medalla de Uruguay en los Juegos Olímpicos. Nos vinimos hasta el departamento de Paysandú, a 400 kilómetros de Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay, para entrevistar a Milton Winans, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. Cómo cambió su vida a partir de ese momento, cómo cambió su carrera y cómo se realiza hoy su vida en el departamento. Milton, bienvenido a Sucesos, un placer tenerte en DirecTV Sports y gracias por recibirnos en tu Paysandú natal y en este lugar tan especial, ¿no? El velódromo de Paysandú, que lleva nada más y nada menos que el nombre de Milton Winans. ¿Cómo fue esta historia de que te homenajeen de esta manera y que vos permitas además que le pongan tu nombre al velódromo? Bueno, primero que nada, el agradecimiento a ustedes por estar acá en mi casa, se puede decir, en Paysandú, en este velódromo que fue inaugurado en el año 89 y bueno, después se hizo en el 2003, se hizo homenaje poniéndole el nombre Milton Winans, lo cual es para mí un orgullo, ¿no? Si bien uno ha conseguido algo muy importante como fue los Juegos Olímpicos en el año 2000, se lo debe a este velódromo, se lo debe a las competencias que se hacían, a los compañeros que corríamos acá de Paysandú, selección que participábamos en Paysandú con mis colegas. Y bueno, de acá uno fue aprendiendo y bueno, se puede decir que este velódromo, si bien lleva mi nombre, pero yo creo que es compartido con todo ello. Está bien. Vos dijiste que se inauguró en el 89 y vos empezaste a correr en el 92, ¿está bien? Sí. 3 añitos después. Sí, yo empecé a correr antes. O sea, en ese tiempo ya corría, pero en etapas menores, juveniles. Y bueno, después ya cuando fue despegando, quizás despegar porque empezaron los resultados, empecé a competir en un club de Montevideo en el año 91, 92, en el club policial. Pero bueno, todo el comienzo fue acá en Paysandú. ¿Por quién de repente hoy sos quien sos? Y bueno, mi familia, mis padres, mis tíos, ellos fueron todos en la rama del deporte, del fútbol, el ciclismo. Mis tíos corrían en bicicleta, mi padre. Si bien primero hice fútbol, pero bueno, después me incliné por el ciclismo porque en ese tiempo también mis tíos hacían competencias en el barrio, hicieron un club también de ciclismo, de un club atlético, Club La Unidad, y de ahí uno se inclinó también por la bici. De a poquito después uno le gustó el ciclismo y empezó de a poco. ¿Cómo era de niño? Era un tanto como es ahora, un tanto introvertido, pero siempre muy sencillo, muy humilde, y eso lo ha mantenido toda la vida. ¿Ya se destacaba desde chiquito? No. Al principio cuando lo veíamos era como que daba lástima, porque largaban y a veces se quedaba del pelotón y quedaba persiguiendo y era de físico muy esmirriadito al principio, hasta que formó su masa muscular. Entonces como que daba un poquitito de lástima y no se avisoraba lo que iba a hacer después. La etapa inicial fue donde más me costó,
no me sentía cómodo, o sea, me gustaba correr, pero no era ganador. Empecé persiguiendo y de a poquito fuimos creciendo y bueno, a medida que íbamos exigiéndonos en cada competencia uno fue mejorando. Vos con la experiencia que tenías como ciclista, ¿desde el principio le viste cosas diferentes a Milton? ¿Te llamó la atención? Sí, la jerarquía, la habilidad, esas son cosas natas. Después se puede mejorar mucho, pero esas cosas se ven, lo intuís. Y creo que fue a los 18, 17 años donde uno empieza a despegar, donde ahí tuve la posibilidad de ir a correr a Montevideo. Como el liceo yo lo dejé muy temprano también, lo dejé, prácticamente hice segundo nada más. ¿Eso por qué? Y bueno, la verdad que no era bueno para eso, no era bueno para el estudio. ¿Hoy te arrepentís? No me gustaba, sí, indudablemente que me arrepiento porque uno tiene que tener una carrera. Si no hubiera sido por el deporte, quizás hoy hubiera estado, no sé, trabajando en alguna otra cosa. Me arrepiento. Hay que formarse en paralelo, digamos. Sí, yo una de las cosas que también a los hijos míos, por supuesto, primero está el estudio, para que no se arrepienta como uno cuando dejó temprana edad, ¿no? Claro. Pero bueno, tuve la posibilidad también de estar con mis tíos, que ellos me dieron, y mi padre, que me dieron la posibilidad de trabajar en una herrería, y me tenía tiempo para entrenarme y para trabajar. Claro. Dejé el liceo, pero hacía las dos cosas, trabajaba y tenía la posibilidad de salir a entrenar con la posibilidad que me daban mis tíos, ¿no? ¿Qué sabes de tu papá como deportista? Porque cuando él ganó la medalla olímpica, vos todavía no habías nacido. Fue un ejemplo para vos, toda su rutina de deportista, Sí. adquiriste todo eso. Sí, a mí por el patín y eso, siempre también trató de darme como un ejemplo de un deportista, cómo era él. Siempre lo que mamá y ellos me cuentan y cómo es papá en casa y todo, es ordenado todo, que se levantaba temprano, salía a entrenar, volvía. Los sábados, por ejemplo, siempre era la misma comida porque él corría. Y a mí eso para nosotros ya es costumbre. Cuando él corría, que estaba en competencia mismo, sumamente responsable. Sí, se cuidaban las comidas, entrenaba, hacía sus horas de descanso. En casa siempre nos acostumbramos, de que estaban las horas y él cenaba, se acostaba temprano, en casa también, era como que llevábamos toda la misma vida de él. Cumpleaños, fiestas, todo eso, muchas veces nos tocó o ir solos porque él no estaba, o no ir a veces porque él tenía que correr y bueno, son sacrificios que se hacen y el ciclismo es muy sacrificado. El ciclista si no está bien descansado, no rinde. ¿Y cómo es Milton como papá, si tuvieses que describirlo? Y, o sea, es bueno, o sea, nosotros nos trata re bien, nos da el espacio, nos lleva para todos lados, lo mismo con mamá, son atentos los dos. Porque es como una persona normal, no tiene nada diferente es como cualquier padre. Si tuvieses que decir lo que más heredaste de él. Sí, el deporte a los dos, a Iván también nos encanta, muchas cosas, no sé, eso del orden, esas cosas. ¿Y en mayores cuál es el primer triunfo que recordás? Y Rutas de América, Ajá. Rutas de América o competencias domingueras. Mi primer Rutas de América, un segundo puesto, el Club Nacional de Fútbol fue. ¿Sí? Yo lo tomé como un triunfo porque era mi primer Rutas de América. Y el año siguiente fue un tercero y bueno, uno fue de a poquito despegando y evolucionando y mejorando y a nivel de selección y bueno, la dedicación siempre fue todo para el ciclismo. ¿Y qué te gustaba más? ¿Pista o carretera o ruta?
Porque tenés logros de los dos, o sea, por Sí. ejemplo, en los Juegos Olímpicos Sí. metiste la medalla en pista, pero tenés, por ejemplo, Panamericano en ruta y pista, o sea, tenés logros de los dos lados. ¿En dónde estabas más cómodo vos, dónde te gustaba más? Yo la verdad que me sentía cómodo en las dos pruebas, tanto ruta y pista. Nosotros acá en Uruguay siempre competimos más ruta, ¿no? La pista es muy poco lo que se le da de importancia de lo que es la pista. En aquellos años quizás había más competencia de pista. Te hablo que se inauguró el velódromo, esto estaba lleno. ¿Vos decís que es un departamento de ciclismo este? Es un departamento de ciclismo, pero ha decaído en lo que tiene que ver la organización de pista, de competencia, ¿no? Bien. ¿Cómo es ser un deportista en Uruguay? Es difícil, y más siendo del interior del país. Es complicado que en Uruguay, no solo porque sea del interior, sino que más en la rama del ciclismo, el apoyo a través de los años que ha tenido es muy restringido. Solo se le apoya si ve que tiene condiciones y que puede hacer algo. Y aún así, se podría decir que el apoyo es medio, entre comillas, no es un apoyo total con todo lo que se necesitaría un competidor de la talla de él para poder competir a nivel mundial de igual a igual. Si bien para muchos la medalla de Milton Winans fue una sorpresa, el ciclista uruguayo viajó rumbo a Australia con un claro objetivo: superar su actuación de Atlanta 1996. Vayamos a Sydney, a los Juegos Olímpicos de Australia, en aquel 2000, donde te convertís en el primer ciclista sudamericano en obtener una medalla en los Juegos Olímpicos, ni que hablar el primer uruguayo. Además, hasta hoy sos el último uruguayo medallista, y han pasado ya muchos años. ¿Cómo fue la preparación? ¿Cómo fue la clasificación? ¿Cómo llegás a Sydney 2000? Ya había estado en los Juegos Olímpicos en el año 96, los primeros Juegos Olímpicos que se había logrado la clasificación en los Juegos Panamericanos. Yo fui testigo de lo que había hecho en Atlanta 96, donde ya ahí le había demostrado al mundo que tenía condiciones. Terminó en la 11ª posición, en una prueba muy similar. Y a Sydney fui por un wildcard, por el Comité Olímpico. ¿Invitado? Invitado. ¿Eso fue porque no conseguiste la clasificación? No habíamos conseguido la clasificación. La clasificación se lograba acá en un Mundial B. Habíamos quedado segundo. Era solo el oro que clasificaba. Pero por intermedio del Comité Olímpico se logró la clasificación. El ciclismo es así, más en esas carreras rápidas. Vos estás bien, si vos estás bien, la ves pasar y la agarraste y andás bien. Si vos estás más o menos, se te pasó y se te fue la carrera de las manos. Pero él estaba bien, se encontraba bien. Y lo que quería era mejorar el 11º puesto de Atlanta. Él iba con esa fija, él quería mejorar ese 11º, o sea que entrando dentro de los 10 ya era bueno. El uruguayo como que siempre cree estar preparado para ganar. Es algo que se sueña, pero que se sabe que es lejano, que es difícil de obtener. No es que lo sueñe, sino que uno como uruguayo lo ve algo muy lejano, como que lo ve, estar en un podio olímpico es imposible. Pero bueno, creo que cuando uno tiene las ganas de mejorar y quiere ir hacia adelante, que quiere conseguir algún resultado, algo importante, yo fui con esa idea de estar dentro de los 10 y eso me llevó también a estar más arriba. Hay cosas que tiene que dejar de lado, por ejemplo la inauguración del desfile de la ceremonia de los Juegos Olímpicos, preferimos no participar porque entendíamos que era un desgaste físico, muchas horas parado y al otro día hay que volver a entrenarse. No es que íbamos a competir al otro día, pero sí hay que entrenarse. Milton, ¿qué apoyo tenías en ese momento para competir? Y ahí tuve un apoyo económico del Comité Olímpico de $400 por mes
durante 5 meses hasta los Juegos Olímpicos. Recuerdo que habíamos ido a un Panamericano como también competencia importante en Colombia. Habíamos tenido una caída donde rompimos la bicicleta de competición. Y de ahí, bueno, el Comité Olímpico nos dio, creo que $500 había conseguido antes de viajar, porque no teníamos bicicleta. Más la beca que recibía, que eran $400, $2.500 se me fueron para la bici. Quizás no fue la bicicleta de lo último, pero mejoraba a lo que yo tenía. Claro. Después de la bicicleta que él estaba usando, un cuadro de acero, él pudo acceder a comprar un cuadro de fibra y allá en Sydney la fábrica Mavi le prestó un par de ruedas de competición. Entonces cuando armamos la bicicleta acá, yo ya le decía que él iba a ser un corredor y medio, porque la diferencia de peso que él se sacaba ya lo iba a potenciar mucho más, pero no esperábamos ese resultado, ¿no? ¿Cuánto tiempo antes llegaste? Llegamos como un mes y poquito, un mes y poco. ¿Y ahí cómo entrenabas? ¿Dónde entrenabas? ¿Quién te apoyó? Bueno, tuvimos la suerte también por intermedio de la Federación Uruguaya, hacer los contactos con gente en Australia, del Club Uruguayo, donde fuimos una familia que nos recibió en su casa, gente uruguaya, que hace muchos años que vivían allá y bueno, nos dieron todo su apoyo en acompañamientos, todo lo que tiene que ver de ir a competir algunas competencias, ¿no?, que hubieron allá en Australia, y lugares para entrenar. Tenía una connotación muy particular Sydney, y es que íbamos a Australia en el año 2000, cuando hacía 15 años que habíamos vuelto a la democracia y muchos uruguayos todavía se habían radicado allá, sus hijos estaban allá, muchos padres estaban allá, fue un recibimiento increíble de la colonia uruguaya. Yo de hecho me quedé en la casa de un uruguayo allá, de una familia uruguaya, pero ahí había una connotación muy fuerte, ir a cenar con los uruguayos, conocer el club uruguayo en Sydney, cantar murga en plenos Juegos Olímpicos con gente de ahí, tenía una connotación muy fuerte. Distinto. Y lo otro, que te sentías muy cerca de gente que a la vez estaba cerca y estaba lejos. Entonces eras como, contanos qué pasa, y vos contanos cómo vivís acá, y contanos de tus hijos, y vos contame de cómo está el país, y la verdad que estuvo muy bueno. Y en medio de todo eso, en el medio de toda esa bola tan fuerte, pasó lo que pasó con Winans. Me acuerdo del Club Uruguayo de Sydney, se celebraron varias fiestas, varias reuniones y era realmente muy lindo ver a chicos que nacieron en Australia con la túnica blanca y la moña azul cantando el himno de Uruguay. Así se recibieron los deportistas uruguayos. Y en algunos casos esos chicos no hablaban español, pero el himno se lo aprendieron de memoria y lo cantaron con sentimiento, con emoción. Y eso fue magnífico. Por eso te digo, Sydney enrola todo, muchos aspectos sentimentales muy grandes. La imposición, la medalla de plata de Winans y toda esa mancomunión que hubo con la afición uruguaya. Hugo, y cuando llegaron a Sydney, ¿con qué dificultades se tuvieron que encontrar ahí? Y el primero, el cambio de horario y, por ejemplo, en el aeropuerto me dieron $1.000. Antes de viajar. Sí, de viajar, ¿no? Para 3 personas. 75 tasa de embarque. 90 la cena en Buenos Aires. Llegué con 800. A los 10 días me quedaban 100. Eso fue un milagro. Que apareciera gente de todos lados dando una mano. Sobre todo uruguayos, de mi edad, amigos, conocidos, que nos dieran una mano porque quedamos a cero. Sin ellos, sin los uruguayos que están allá, quizás no se hubiera logrado lo que fue la medalla, ¿no? Mirá qué lindo, pero eso porque ellos más allá de tu talento y tu capacidad, ellos te ayudaron a conseguir lugares de entrenamiento y sobre todo porque también te acompañaban desde lo anímico por estar lejos de la familia, lejos de tu ciudad. Sí, indudablemente que el apoyo de ellos, en todo lo que tiene que ver el afecto, el acompañamiento de ellos, fue muy importante. Cuando se tenía que ir por ahí, que tenía que estar mucho tiempo afuera, no le gustaba porque a él le gustaba más estar en casa y eso.
nos comunicábamos, no era como ahora, que hay, viste, que ahora que tenés WhatsApp, que tenés todo mucho más digitalizado, es mucho más fácil la comunicación, en aquel momento era más difícil. Incluso te digo más, nosotros pedimos ruedas prestadas a Mavic para la competencia y yo le llevé gomas mías, una de unos milímetros de alto para ponerla atrás para que tuviera otro desarrollo y le doy las ruedas al mecánico de Mavic para que me las pegue, las gomas. Y faltaba media hora para correr y no venía las ruedas. Imagínate los nervios nuestros. Porque no teníamos ruedas especiales nosotros. Necesitábamos eso y viene el hombre. Incluso te digo más, cuando Milton estaba en el podio, el hombre estaba luchando atrás mío para sacarme la rueda posterior y la rueda anterior y me decía, yo no se la quería dar porque digo, si se la tiene que regalar. No le regaló nada. No le regaló nada. No. Y yo quería las gomas que eran mías. Y yo luchando con el hombre y el hombre sacándome la rueda. ¿Es verdad que hasta incluso las autoridades confiaban poco en que se pudiera conseguir algo? De hecho, planificando algún evento para ese día a la misma hora. Sí, es cierto. No le tenían mucha fe y eso era así, ¿no? O sea, reflejaba claramente en lo que acaba de escribir. En la preparación de algo especial el día que iba a competir. Para mí en ese momento era el gran deportista de Uruguay, ¿no? Era quizás un sueño muy grande la forma en la que terminó. Pero bueno, a lo mejor iba a estar entre los 5, 6, 7 u 8 mejores de esa competencia. Yo sé que puede quedar antipático, pero está bueno recordar que, por ejemplo, el Comité Olímpico Uruguayo había puesto la cena para esa noche. Y le hicimos cambiar porque dijimos, pero pará, acá corre el ciclismo. O sea, no podemos ir los periodistas y la delegación uruguaya a celebrar que estamos todos juntos en Sydney el mismo día que competía un uruguayo. Era como... Y no quiero decir que hubo presión ni cosas de ser pareja, pero muchos de los periodistas dijimos, no, pará, nosotros no vamos a ir a la cena. Y se cambió de fecha la cena. Ese tipo de cosas... Que yo que sé, que en cierta forma también está bueno como para valorar lo que logró Milton a partir de dónde surgía. Surgía de un deporte que ni siquiera estaba en la agenda, o sea, no te pasaba de largo en la agenda. Hubo periodistas uruguayos que dijeron, bueno, no va a pasar nada acá. Claro. Nos vamos a recorrer, nos vamos a dar una vuelta. Vamos a aprovechar que no pasa nada y que se corrió la cena del Comité Olímpico y salimos a dar una vuelta. Y no lo vieron. A ver, yo lo adoro a Milton, pero nadie pensaba que iba a ganar nada. Claro. Nadie fue pensando en una medalla en ciclismo, pero sobre todo porque... Yo ahí estaba muy vinculado a todos los deportes, ¿no? Y el ciclismo en pista era un sándwich de pollo, era rarísimo, porque en Uruguay hemos tenido ciclismo en pista, y seguimos teniendo velódromos como para recauchutar y un velódromo bueno, pero no pasaba nada. O sea, era una participación de un tipo importante en una disciplina, digamos, en un deporte importante, porque el deporte del ciclismo estaba ahí, capaz que ahora no tanto, pero estaba entre los 3 más populares, pero dentro de ese deporte era una disciplina que tenía que explicarla 14 veces porque nadie entendía los puntos, se duplicaban los puntos, o sea, si te pasaban y quedabas afuera, toda esa historia, ¿no? Que tenía la clasificación por puntos. Pero para los que estábamos ahí, era una gesta. Era vamos a ver correr al uruguayo y vamos a gritarle y vamos arriba y no sé qué. Entonces me parece que el valor que tiene lo que hizo Milton, más allá de las estadísticas y demás, pasa por esa consideración. Y la verdad que fue impactante. Seguimos repasando la carrera de Milton Winans, el camino hacia la medalla de plata y todas las repercusiones que se generaron en el Uruguay. Tuvo esa carrera, la carrera que te termina colocando segundo en el mundo en esos Juegos Olímpicos, medalla de plata. ¿Qué tuvo de especial? ¿Dónde picaste para llegar? ¿Dónde pensaste, son estos metros, acá tengo que dejar el resto, dejar todo para poder conseguirlo? Yo creo que uno arrancó desde un principio, buscar
fugas o cortes estando como hablábamos con Hugo, si las sensaciones son buenas, no dudes. Sí, dale, va para adelante, no dudes. Y bueno, yo creo que las sensaciones durante toda la competencia fueron buenas, siempre quise ir para adelante. No dudé en salir a buscar la carrera. Los sprints, y más cuando faltaba tan poco, yo recuerdo que miraba el tablero de pantalla que había y ahí me daba la general cómo estaba ubicado y estaba cuarto a falta de 10 vueltas. Y digo, estoy ahí, ya estaba cumplido con el cuarto puesto, pero estoy tan cerca que por un sprint más que pudiera sumar, capaz me ubicaba un tercer lugar. De entrada Milton lo sorprende, o sea, realiza una actuación que le llama la atención a sus adversarios y hay un pasaje de la competencia donde vos los ibas viendo por las pantallas, donde Winnan iba liderando, Winnan en ese momento se iba llevando el oro. La narración es indescriptible porque uno va escribiendo, yo iba escribiendo en mi computadora y yo que se iba destilando alegría, ¿viste? Era una cosa de una felicidad enorme. Los nervios iban incrementando porque claro, el sistema de la competencia era que había una campanada, en esa campanada había que empezar a embalar. Y vos en lo que empezabas a cruzar los dedos, que no perdiera posiciones, había sacado una vuelta de ventaja sobre sus adversarios y que no perdiera posiciones para que se sostuviera. Fue muy emocionante y sobre todo fue increíble ir viendo la progresión de Milton. Es decir, no pasaba nada y empezó a pasar y empezó a tener posibilidades y entramos en la última vuelta y si no se metía en los 3 primeros de la última vuelta, todo lo que había hecho, que había estado increíble, que había estado en el liderazgo de la competencia, que había estado adelante, se perdía. Y la verdad que fue increíble. Muchos no recordábamos en ese momento que la última vuelta sumaba doble. Y él estaba atrás y tenía que sumar. Y él terminó segundo en ese último sprint y sumó los 6 puntos como para meterse entre medio de Joan Llaneras, un tipo legendario en la historia del ciclismo español, en la historia del movimiento olímpico. Y él termina festejando el bronce cuando en realidad había ganado la plata. Es decir, él no se dio cuenta que fue plata. No. Él creyó que él se dio cuenta que estaba en el podio, pensó que era el bronce y no la plata. Y bueno, cuando me dijeron, me hicieron mirar la pantalla y bueno, ahí era el segundo Uruguay. Ya está, como te digo, con la alegría de haber conseguido la meta que era estar dentro de los 10 y estar en un podio olímpico, nunca me lo había imaginado. Pero indudablemente que fue una gran alegría, ¿no? Fuiste con la bandera de Uruguay y cuando termina la competencia pegaste un grito que después recorrió todas las cadenas internacionales. Sí, fui con la bandera de Uruguay y la de Nacional. Y grité, ni idea que estaban grabando, porque no había nadie en el estadio y justo le dieron la medalla y le grité a Milton. Y salió, quedó Uruguay para todo el mundo y 2 por 3 veo que hacen frases o publicidades con eso y bueno, me acuerdo, no es mía, en el estadio la escuché 50 millones de veces y fue lo que me salió. Yo creo que fue el subir al podio, levantar los brazos, levantar la medalla y el grito ese, Uruguay para todo el mundo, hasta hoy nos erizamos todos. Indescriptible la emoción que puede llegar a sentir de ver un deportista uruguayo colocado en lo más alto, en un podio y con las dificultades enormes que sabemos que tienen los deportistas de nuestro país para compararse con la élite. ¿Cómo viviste la carrera? ¿Con quién la viste? ¿Qué te acordás? Con nadie, porque... ¿Sola? Es que no la vi. Cuando me levanté me llamó un amigo nuestro de Sauce y me dijo, y me gritaba en el teléfono, ¿y vos no entendías medalla? Me dijo, yo de acá, porque digo, no la vi, no tenía la red de cable que transmitía la carrera, digo, no la tenemos nosotros en casa, porque no llega la conexión, así que no la vi. Cuando llegué a trabajar, aquello era en el trabajo una montonera de gente afuera, ¿y qué haces acá? ¿Y qué viniste a hacer? Y vine a trabajar. Y tal, digo, ese día no trabajó nadie en mi trabajo.
Bueno, y llegó el festejo, ¿y cómo fue? Lo primero fue que dio una vuelta y fue a buscar banderas, fue a buscar él defendía Nacional, le quieren dar la bandera de Nacional, agarra la bandera de Uruguay y empieza una celebración ya con uruguayos también que estaban en el escenario deportivo felicitándole y cantando y gritando. Y ahí Milton, o sea, yo qué sé, desbordó de locura, ¿no? Desbordó de locura. Más calmado después cuando salió del camarín, cambiado, ahí fue una persona que yo creo que ahí en ese momento no se dio cuenta la dimensión que había alcanzado, ¿no? El lugar de privilegio que iba a tener en la historia del deporte uruguayo y la calidad de ídolo que iba a generar para toda la vida, ¿no? O sea, me parece que ahí hubo un instante donde le costó asimilar lo que había, la gesta deportiva que había logrado. Fue muy emocionante. ¿Y qué haces ahí? ¿No? Tipo, ¿y ahora qué hago? ¿Y qué hago? Y están todos mirándolo por la tele en Uruguay, pero tenés que salir y tenés que dar las noticias. Me acuerdo que metimos por el túnel por abajo del velódromo y terminamos en el medio del velódromo, un montón de uruguayos ahí esperando el himno y abrazando a Milton. Estaba re emocionado, me acuerdo, muerto y re emocionado. Y fue un momento increíble. Todos queríamos la foto, todos nos sacamos una foto en el podio ahí sentados. Y fue muy emocionante, mucha gente llorando y gritando y como todo el mundo abrazado. La verdad que ¿Qué dijo él? ¿Qué fue lo eso. primero que dijo Milton? No, Milton estaba muerto, cansado. Me acuerdo que estaba muerto, cansado. Pero fue también parte, creo que, de esa reacción de no saber qué hacer. De no saber qué hacer. Y pasó porque Milton es un crack, porque se lo tomó muy en serio, porque sacrificó su vida y porque hizo cosas increíbles como irse a correr carreras por puntos en el exterior, tratar de clasificar a mundiales, conseguir apoyos, cosas que pueden pasar solamente en un tiempo, en un momento con una persona. Porque hoy con el diario Lunes es facilísimo decirlo. Pero en ese momento, ganar la prueba por puntos, estar en el medallero de prueba por puntos en un juego olímpico, no lo esperaba nadie. Y era natural que nadie supiera qué hacer. Bueno, Milton, ¿qué te cansó más? ¿La carrera o todo lo que vino después? Sí, la verdad que todo lo que vino después fue todo muy emocionante y bueno, la verdad que me hemos pasado bien, cansado, ¿no? de todo el trajín, de conocer, pero bueno, y el viaje es matador también, ¿no? Sos una figura ahora, sos un referente para un montón de gurises que ahora saben quién es Winans. Bueno, la verdad que me alegra muchísimo para mí, ¿no? O sea, ser reconocido en Uruguay y bueno, creo que es el premio al sacrificio durante todos estos años que venimos compitiendo. ¿Y su conferencia cómo fue? ¿Su primer contacto con la prensa, con la gente? ¿Cómo se expresó? ¿Cómo lo viste vos? Viste que Milton no es muy expresivo, ¿no? Es en este caso, por lo menos en ese momento, o sea, capaz que los nervios también le jugaron en contra, claro. y tratás de ocultar la felicidad que estaba viviendo. Fue más, por lo que yo recuerdo, fue una cosa más bien cauta y de poca efusividad en ese momento. Es algo que vos lo viste una vez y que tal vez no lo vuelvas a ver. Sí. O que no vuelvas a participar de ese evento, ¿no? Porque por lo difícil que es para el deportista uruguayo trascender, conseguir los fondos necesarios para prepararse a nivel de elite y después confirmar, porque vos podés prepararte a nivel de elite. Pero vos tenés que ir y confirmar. Claro, Seba, aparte venías de actuaciones de otros deportistas uruguayos donde veías la frustración, las lágrimas, el arrepentimiento de haber dedicado la vida al deporte y no tener proyectada su vida futura porque no tenían un respaldo económico. Porque vos, en Uruguay, un chico que se dedica al deporte, en realidad lo que puede llegar a conseguir, bueno, muy poquito, pero alguna colaboración económica de algún organismo estatal, pero es momentáneamente y es para poder seguir llevando adelante su carrera deportiva, no para pensar qué va a venir después de eso. Terminás siendo una especie de colchón o de hombro de muchos deportistas que terminan confesándote, bueno, ¿para qué me dediqué a esto y ahora qué voy a hacer con mi vida? Y ver al otro día o 2 días después o 3 días después una situación donde hay un brillo absoluto, un destaque tan grande, también te genera emociones. Tenés que ser de hierro para no vibrar. ¿Y cómo fue el después? Queríamos estar con él y felicitarlo, y no pudimos, porque él si bien se arrimó unos momentitos antes de recibir la medalla, después se metió en el túnel y no lo pudimos ver. Recién al otro día fuimos hasta donde él estaba y ahí ya había todos los uruguayos que no habían ido ese día fueron al otro día y ya era más difícil poder verlo. Después lo pude tratar personalmente y es una persona muy humilde y muy rica y muy amistosa. Es un ejemplo a seguir porque él se preparó y lo logró.
Este presente no es casualidad. Winans fue medalla de plata en los Panamericanos de Bucaramanga, oro en persecución individual y plata en prueba por puntos en el Mundial B de Uruguay y medalla de bronce en los Panamericanos de Winnipeg. Estos éxitos a veces disimulan las condiciones de preparación. Todos los corredores para esta Olimpiada estaban compitiendo hasta determinados momentos para volver a competir. Él fue a correr sin competencia, sin entrenamientos prácticamente diciendo, por eso entrenaba por las de él en Paysandú. A Wina le salió caro porque él ha puesto dinero de él para esto. Y desde hace 9 años, tío, se dedica a esto solo, ¿no? Ahora su esposa viajará a Sydney invitada por el Comité Olímpico. Cuando retornen, Nacional, su equipo descubrirá una placa y le organizará una caravana desde Montevideo a Paysandú, su tierra natal. Milton, ¿cómo fue el recibimiento después de Sydney? ¿Cómo te recibieron en Montevideo cuando llegaste al aeropuerto? ¿Cómo te recibieron acá en Paysandú, en tu ciudad? Sí, la verdad que fue algo inolvidable también para mí el recibimiento que tuve por parte de todo Uruguay, yo diría, porque bueno, llegar a Montevideo ese día, por supuesto la prensa, la gente, la caravana, todo. Y al otro día, bueno, salir hacia Paysandú, todo por lo que es en el ómnibus a la 1 de la tarde y llegando todo por los departamentos como San José, luego la ciudad de Jun y bueno, ni que hablar acá Paysandú, ¿no? Claro. Paysandú también. Estaba todo el pueblo en la calle. Me recibió, la verdad que fue algo, una locura yo diría, porque fue inolvidable, toda la gente se arrimó y hay gente que me cuenta que estaba desde las 6 de la tarde, porque yo salía a la 1 de la tarde allá de Montevideo y bueno, a las 6 de la tarde estaba llegando supuestamente, pero se demoró tanto que yo entré a Paysandú a las 9 de la noche más o menos. Impresionante, claro. Y bueno, todo el recibimiento de la gente de Paysandú también fue una locura, ¿no? Claro, ¿te acordás de algo puntual de ese viaje? A pesar de que, o sea, además de que fue largo y de que toda la gente te esperaba, ¿hay algo que recuerdes puntualmente? ¿Me sorprendió tal cosa? Me sorprendió la gente como cuando en cada lugar que llegaba, cómo te agarraba, cómo te quería, hacían cadena. Te querían abrazar, tocar. Qué sí, impresionante, abrazar, ¿no? La verdad que una locura fue porque algo inolvidable para mí. Claramente fuiste uno y volviste otro. Claramente. Sí, se puede decir que hay un antes y un después, porque Winan antes, si bien era conocido quizás en el ambiente de ciclismo, pero a nivel general tan popular no creo que fue después, hay un antes y un después, como te digo. ¿Cómo les cambió la vida a vos y a tu familia Sydney 2000? Nos cambió en el sentido de que, por ejemplo, se lo reconoce más, o sea, obvio, a veces salimos de... Acá en Paysandú como que no tanto, acá en Paysandú como que todo el mundo está acostumbrado que es él, digo, es uno más. Pero nos pasa, por ejemplo, en otros lados, en otros departamentos y eso, que vamos hacia... Oh, es Winan, y sí, como que todavía hoy por hoy se paran a sacarse una foto. Y bueno, el día del regreso, no, una cosa, pero yo nunca había visto tanta gente. Aquello es inolvidable, inolvidable eso. ¿Qué fue lo que más te emocionó de esa vuelta? La gente, la misma emoción de la gente. Y lo más lindo que cuando él llegó acá, que todo Paysandú lo recibió tipo caravana, yo no lo pude ver porque justo mi señora estaba enferma y la tuve que llevar al hospital y no lo pude ver. Cuando salíamos del hospital vi que pasaba el ómnibus con él, que lo llevaba a la casa, pero hasta el otro día no lo vi. Y después cuando lo viste, ¿cómo fue ese encuentro a la vuelta al otro día? Muy emotivo. Aparte me acuerdo que estando allá pudimos ver un programa también en que lo entrevistaban y él agradecía a todos los que se habían preocupado en ese tiempo de estar en la vuelta de él.
Con más de 20 años de carrera como ciclista, Milton Winans consiguió 2 medallas de oro en los Juegos Panamericanos, una en pista y una en ruta, 2 medallas de bronce, una medalla de plata, fue campeón del mundo en Mundial A, ganó Copa del Mundo, medalla de oro, y Copa del Mundo también, medalla de plata, además de ser podio en Rutas de América y la Vuelta Ciclista del Uruguay. ¿Y después cómo fue el apoyo posterior? O sea, terminaron los Juegos y ese apoyo desde las autoridades del gobierno, de las autoridades deportivas, ¿siguió o se cortó? Sí, sí, indudablemente cuando uno logra algo importante como una medalla en los Juegos Olímpicos, por supuesto que el apoyo estaba, becas del Comité Olímpico, Ministerio de Deporte. Yo seguí compitiendo acá en Uruguay por un club, corría por el Club Nacional de Fútbol. Y bueno, y después, por supuesto, cuando había que volver a salir, había que justificar los resultados que uno tenía. Por suerte, de ahí hasta el 2004 había que conseguir la clasificación nuevamente. Y bueno, pudimos llegar a Grecia a los Juegos Olímpicos con la clasificación. Y de ahí, bueno, se corrió en Grecia los Juegos Olímpicos y quedé 9º. Yo creo que lo veo bien también. Milton, después cerrás tu participación en los Juegos Olímpicos en Beijing, ¿no? Siendo tu 4º juego, ¿no? Hasta hoy, junto con Andrés Silva, que es verdad que lo cumple después, los únicos 2 atletas uruguayos en haber participado en 4 ediciones de los Juegos. ¿Cómo te fue ahí en esa última participación? Bueno, yo ahí quedé posición número 17. Sí, si bien fueron mis 4º Juegos Olímpicos, creo que ahí uno no fue como hubiéramos querido, ¿no? Queríamos estar más arriba, pero las sensaciones no fueron en lo físico, no me sentí bien. El hecho de estar en 4 Juegos Olímpicos también es importante. Creo que hubiéramos podido, hubiera sido bueno poder llegar a un 5º, pero las circunstancias no se daban. Como te digo, si tenés resultado, hay apoyo. Si no hay resultado, se corta. Y vos tenés que dedicarte 100% a eso. 100%. Y bueno, entonces creo que hasta ahí llegó mi carrera a nivel internacional, ¿no? Hace más de 11 años, Milton tiene en Paysandú un local donde arregla y vende bicicletas sin haberse ido nunca del ciclismo. Trabaja con su esposa y con un mecánico que lo acompaña desde su adolescencia. ¿Hoy sos comerciante? ¿Te dedicas a eso? O sea, ¿te consideras comerciante? Arrancamos hace 10 o 11 años, ya va a ser, estamos dedicados al comercio, ¿sí? Con mi señora. Decidimos abrir este comercio porque viste que, yo qué sé, está dentro de lo nuestro. A mí me gusta la bicicleta, es lo de él, y al ser nuestro como que disponemos de nuestro horario y todo, más que nada por el tema de los chiquilines, que viste que uno los lleva, los trae, que el colegio, que el liceo, esas cosas, sus clases extras, que digo, que hay que estar. Entonces digo, si me tengo que quedar en casa por algo, me quedo, no tengo problema, voy, vengo, entro, salgo, manejamos nuestro horario. Si tuvieras que describir lo que consiguió Milton Winans en el ciclismo, ¿qué dirías? Y fue un logro muy importante para el medio, para el apoyo. Se puede decir que lo hizo por las condiciones y solo a pulmón, porque en realidad el apoyo fue muy poquito. Fue muy lindo para todos los uruguayos y que es una demostración de que esforzándose podés conseguir muchas cosas. Yo pensaba en mi país, porque, por ejemplo, la Radio 147 de Olivar Cabrera, que hizo muchos años, muchas cosas por el ciclismo, no podía pagar $20.000 para transmitir la carrera. Y yo le pasé los celulares y transmitió en directo, rompió el récord en la radio, porque era el informativo, creo que llegó a 97 puntos, una cosa impresionante. Yo me siento feliz por eso, por el país, por nosotros, por el ciclismo, ¿no? No fue casualidad que agarró la medalla, él se preparó
lo logró a pesar de todas las dificultades, estar lejos de todas las competencias, sin tener dinero, y se la rebuscó y con mucho sacrificio llegó. Creo que ese es un buen ejemplo para nuestro deporte, que tiene más o menos la misma realidad hoy que la que tenía Milton. Cada vez son más las dificultades, pero bueno, no es imposible llegar si uno realmente se lo propone, y también supongo que habrá tenido un poquito de fortuna, pero él se lo propuso y llegó. Eso yo creo que es el ejemplo y el orgullo que es para todos, y ojalá se repita con alguna disciplina rápidamente. Esto sucedió en el acontecimiento deportivo más importante de la historia, porque lo más importante que hay es un Juego Olímpico. Está todo bien que el Mundial de Fútbol, el Mundial de Básquet, lo que quiera, pero en los Juegos Olímpicos están los, 10.000 mejores deportistas. Pero es impensado que en un país como el Uruguay, uno de los 3 deportes más importantes de ese momento, en una disciplina casi desconocida, te dé una medalla de plata en un Juego Olímpico y estés ahí. Es como ya está, o sea, después de esto ya está. Claro. Yo pienso que fue un milagro lo que hizo. Es difícil para los uruguayos tener una ubicación tan grande en una competencia como los Juegos Olímpicos. Yo creo que lo que logró Winan es irrepetible, inigualable. Ojalá me equivoque y con el paso del tiempo Uruguay consiga valores de esta naturaleza. Pero no creo que sea algo que se pueda igualar. Sinceramente, me parece poco probable que suceda. El logro de Winan hay que ponerlo en los hitos del deporte uruguayo bien arriba, ¿no? De toda la historia. No hay ninguna duda que fue uno de los grandes hechos de la historia del deporte uruguayo, la emoción y todo el sacrificio logrado por Milton Winans en esa medalla en el año 2000 en Sydney, cuando Uruguay se subía al podio, era segundo en la medalla de plata tras el español Llaneras, que había ganado la medalla de oro en esa prueba por puntos. De esta manera cerramos el ciclo Sucesos a través de DirecTV Sport. La idea fue contar, diferentes momentos del deporte uruguayo, ya sea a nivel de fútbol, campañas de equipos, como también logros de deportistas de nuestro país. Hasta cualquier momento, y ha sido un placer estar compartiendo Sucesos por DirecTV Sports.